Muy buenas tardes, estimada audiencia. Como parte de las actividades políticas continuas de nuestra Asociación Civil Participación Veracruzana, se lleva a cabo este segundo conversatorio denominado El COVID-19 y su impacto en la educación. Uno de nuestros principales principios e ideales es que la sociedad civil debe de estar veraz y oportunamente informada. Por eso la importancia de esta actividad. El día de hoy nos sentimos muy honrados con tener tres distinguidas amigas, distinguidas profesionistas de la educación, y vamos a saludar con mucho gusto a la maestra Aida Lucía Vera y Aguilar, supervisora escolar de secundarias estatales zona 628. Muy buenas tardes, maestra. Un gusto tenerla en imagen. Gracias, contador Vélez. Muchas gracias. Nada más una acotación. Es zona 627. 627. 627. Le hacemos la anotación. Muy amable y les pedimos mil disculpas. No, no se preocupe. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar en este espacio que nos brinda la Asociación Participación Veracruzana en toda esa sinergia que ellos tienen para estar informando y manteniendo a la gente de Veracruz al tanto de temas sumamente importantes. Es para mí un gusto estar con ustedes esta tarde. Muchas gracias, maestra. También saludamos con mucho gusto a la maestra Mariana Cortés Guzmán. Ella es directora de la Escuela Telesecundaria de Carrillo Puerto, de nombre Carrillo Puerto, y del mismo municipio de Carrillo Puerto, Veracruz. Muchísimas gracias, maestra, por estar con nosotros en este enlace. Muy agradecidos. Pues al contrario, mi agradecimiento profundo a la Asociación Participación Veracruzana, al doctor a usted, contador, el compartir esta mesa con docentes tan destacadas en el campo de la educación, pues es para mí un gran privilegio. Y bueno, pues nos disponemos a compartir una tarde de plática en relación a pues nuestras actividades docentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Mariana Cortés. Y también saludo con mucho agrado y mucho gusto a la maestra Georgina Aguilar Sánchez. Es directora general del Centro de Estudios Cenecan de esta ciudad de Córdoba, Veracruz. Gracias, maestra Georgina. Un gusto, pues, volverte a ver, porque, bueno, en este resguardo no hemos podido, compartir estas gratas charlas. Buenas tardes, maestra. ¿Qué tal, Jorge? Es un gusto para mí verte, ver que todo está muy bien, compartir otra vez estos espacios que siempre son tan interesantes y que pues ayuda de una manera a que la sociedad, el trabajo que tú realizas, pues la gente esté conectada, informada, ¿no? Y siempre aprendemos un poquito o un muchote de estas sesiones. Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente y compartir también el espacio con Mariana, con Aida. Muchísimo gusto. Gracias, Jorge. Gracias, maestra Georgina Aguilar Sánchez y su servidor, Jorge Vélez González, que en nombre de la Asociación Civil Participación Veracruzana, que tenemos como presidente al doctor Jorge Francisco Vélez Bautista. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar este conversatorio y vamos a iniciar con el primer tema que lo vamos a poner en la mesa. El primer tema sería ¿cómo impacta el COVID-19 al sistema educativo en México? Le pedimos, por favor, nos inicie esta charla con la maestra Aida Lucía Vera y Aguilar. Muchas gracias, contador. Es un poco o mucho complejo analizar este impacto porque obviamente era algo para lo cual no estábamos preparados como docentes, como equipos técnicos. Si bien nosotros los maestros siempre sabemos adecuar lo que sea necesario de acuerdo a las circunstancias, en esta ocasión es algo muy fuerte porque afectó a todos los niveles educativos, desde preescolar hasta las universidades y demás instituciones. Fue necesario
observar, analizar, esperar indicaciones, quienes pertenecemos al sistema del gobierno, de la Secretaría de Educación Pública directamente, esperar indicaciones, comunicarse enseguida con padres de familia, con docentes, empezar a analizar cuál era la circunstancia que estábamos por enfrentar, cómo podíamos nosotros salir adelante en ella, qué necesitábamos, porque implicó varias cosas. No nada más era salir de la escuela y ya, retírense a casa, resguardarse. Era, retírense a casa y qué sigue después. Porque no era nada más dejar a los niños solos en el nivel que fuera, dejar a los maestros solos, muchos con la angustia, con la preocupación de no te muevas de tu casa y trata de localizar a los alumnos por los medios que te sean posibles. Fue una situación que nos implicó estrés, nos implicó redireccionar los trabajos de las escuelas con los equipos docentes, empezar a utilizar medios de comunicación que antes no todos estábamos utilizando, porque la comunicación era directa con los equipos directivos en el caso de supervisiones y con los equipos de cada escuela en el caso de los directores. Fue importante empezar a platicar con los docentes y bueno, ¿saben usar las plataformas? ¿No saben? ¿Los ayudamos? No, sí, yo puedo. A ver, les mandamos algunos tutoriales. Para empezar fue eso. Después, establecer las líneas de contacto con los alumnos, dependiendo de la situación de cada escuela, ¿no? Si era rural, si era urbana, y sobre todo con el punto de la incertidumbre. ¿Cuándo regresamos? ¿Y ya vamos a regresar o no? ¿Qué les vamos a encargar a los chicos de acuerdo a los contenidos que estábamos trabajando al momento de irnos y lo que venía y hacia dónde caminábamos para el término del ciclo escolar? Creo que fue incertidumbre, pero también fue un periodo importante de toma de decisiones como equipos de cada escuela, como equipos de zona, para tomar decisiones y definir qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer y cómo lo vamos a hacer. Y después resulta que terminamos el ciclo escolar a distancia y viene el periodo de los trabajos administrativos, también toma de decisiones, qué se puede y qué no se puede, qué se debe, qué no está permitido. La Secretaría, obviamente, emitiendo los acuerdos necesarios para siempre mantener el orden y el camino claro en esto, y así ha sido. Yo creo que no nos podemos quejar los maestros porque la Secretaría ha respondido de la mejor manera que le ha sido posible, marcándonos el cómo, y lo que no ha podido responder, pues para eso está la experiencia y el diálogo permanente y constante con directivos y con padres de familia que siempre son el apoyo enorme de todas las escuelas y siempre muy dispuestos a apoyar en todo lo que ha sido necesario. Muy bien. Gracias. Gracias, maestra Aida Lucía. Le hago la misma pregunta a la maestra Mariana Cortés Guzmán. ¿Cómo impactó el COVID-19 al sistema educativo en México? Su opinión, por favor. Sí, claro que sí, contador. Pues podemos decir que todo inició con el comunicado de la llegada de la pandemia a México a través de nuestras autoridades. Imposible olvidar aquel sábado 14 de marzo, cuando en rueda de prensa anunciaron el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia en nuestro país. Todavía recuerdo que en enero un amigo me comentaba acerca de lo sucedido en Wuhan, China, y lo veía muy lejano, muy lejano. Incluso mi respuesta fue de indiferencia. Definitivamente el nivel de contagio de este virus es muy alto, por encima de la influenza, misma que hace unos años nos anticipaba la importancia de guardar medidas de higiene y la sana distancia. El COVID-19, pues es el nombre con el que se le conoce a este coronavirus, pues definitivamente tiene una capacidad de contacto mucho más amplia. De manera muy particular, y aunque sé que este nombre lo recibe dadas sus características al microscopio electrónico, lo vinculo a que es la joya de la corona, lo que nos faltaba para por fin paralizar el mundo. Dentro de un mar de incertidumbres, no deja de impresionarme que una partícula tan minúscula haya puesto al mundo de rodillas. Ni el cambio climático lo había logrado, y mucho tiene que ver el impacto tan grande en los ecosistemas y el abuso del que ha sido objeto nuestro medio ambiente. Definitivamente en estos momentos nos preguntamos pues de qué nos sirve ese progreso, en dónde está ese hombre que ha sido capaz de llegar
a la luna, diseñar la bomba atómica y una cantidad impresionante de inventos. Es un hecho que en tanto no exista una vacuna y un tratamiento en específico, la escuela no volverá a ser la de antes. Pero debemos, ¿qué es lo que debemos preservar de lo que veníamos haciendo? En realidad estábamos educando para enfrentar esta realidad aplastante que nos demanda hoy en día una gestión de nuestras emociones para no hundirnos en la tristeza, en la angustia, en la desesperación, en el miedo. ¿Qué tanto estábamos preparando a nuestras niñas, niños y jóvenes para enfrentar esta realidad que nos agobia, pero a la vez representa un desafío constante? En este contexto, creo necesario dar el peso que le corresponde a la ciencia en nuestro mapa curricular, desde preescolar hasta el nivel superior. Necesitamos formar a nuestros niños bajo un pensamiento más científico que les permita ser verdaderamente más críticos, reflexivos, objetivos, propositivos y abiertos hacia nuevas ideas. Estas cualidades las brinda la ciencia, más allá del discurso que nos dicen los planes y los programas de estudio. Es muy importante que se vuelvan realidad y esto lo vamos a conseguir dando nuestra vida. Creo fervientemente que el éxito del aprendizaje se encuentra en las actividades. Esto permitirá a nuestros jóvenes del mañana, a nuestros futuros ciudadanos, tener la capacidad de discernir entre un mar de información que hoy enfrentamos. Somos una sociedad formada e irónicamente desinformada de la presencia de las fake news, lo que ha contribuido enormemente a que el control de la pandemia no se lleve con éxito. Entre otras asignaturas de tal importancia, tales como educación ambiental, educación valor, educación final, y desde luego el deporte, la filosofía, la lógica, o la tecnología y las matemáticas. Aunque reconozco que tenemos problemas en cuanto a comprensión lectora, y esto representó una dificultad enorme todo este tiempo. Si ya de por sí teníamos problemas al interior del aula para que los estudiantes comprendieran las instrucciones dadas por el maestro, mucho más a distancia. Yo, en mi caso, como directora de la telesecundaria de Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Carrillo Puerto, que quiero decir que este municipio lleva por nombre el presidente nacionalista yucateco, y a la entrada de la escuela tenemos la foto y la historia de este gran personaje, para que los habitantes del lugar conozcan a quién deben ese nombre y sobre todo para que continuemos honrando a través de nuestro trabajo y esfuerzo diario, luchando como él lo hizo por una mejor educación en nuestro municipio. Atendemos una población de 165 jóvenes y nos encontramos en la cabecera de uno de los municipios más extensos en extensión territorial de nuestro estado, pero con una gran población dispersa a lo largo y ancho. En su mayoría la gente se dedica al campo y muy poco al comercio. La migración está presente, lo que ha contribuido a la desintegración familiar, lo que repercute en la educación de nuestros estudiantes. En primer término, quiero mencionar, y voy a comentarlo en base a las 4 dimensiones de la planeación estratégica en relación a la vinculación con la comunidad. Durante la primera semana siguiente al anuncio de nuestras autoridades del inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, nos dimos a la tarea, en primer término, de informar a nuestra población de estudiantes y padres de familia para poder desarrollar de manera consciente las actividades que serían indispensables para poder retirarnos a nuestro aislamiento voluntario. Así que durante esta semana de sensibilización, comunicamos el significado de la enfermedad, características del virus y sobre todo medidas de prevención. Además, los docentes llevaron a cabo una clase muestra de cómo realizar gel antibacterial y el lavado de manos necesario para protegerse de contagios. Todo este material se organizó y se compartió a través del Facebook de la telesecundaria para difundir ampliamente dichas medidas a toda la sociedad y como una manera de economizar, ya que de ahí para adelante sería necesario. En esta misma dimensión mencionaré que la comunicación
se desarrolló de manera permanente a través de teléfono celular, de WhatsApp y de Facebook principalmente, ya que todos estamos en el entendido que debemos cuidar nuestra comunidad escolar y retomando los principios de la nueva escuela mexicana, seguiremos impulsando en el próximo periodo vacacional a nuestras comunidades para brindarles acompañamiento emocional y a seguirlos convocando a que continúen de manera responsable las acciones de la autoridad de salud. Lo pedagógico, durante esa primera semana, los docentes investigaron cuál era el mejor medio para establecer contacto con los alumnos. Realizaron un día definitivamente el WhatsApp. Se dieron a la tarea de integrar grupos de estudiantes, incluyendo a los padres de familia. Entonces, en ese sentido, fue que más ampliamente utilizaron los docentes en nuestro país. Bueno, comentaré más adelante en relación a otros aspectos, contador. Sí, maestra, para que me dé chance de hacer las otras preguntas, pero muy buena la respuesta. Sí, claro. Bien, la misma pregunta para nuestra amiga, la maestra Georgina Aguilar Sánchez. ¿Qué impacto el COVID-19, cómo impactó el COVID-19 a la educación en México? Por favor, maestra. Sí, fíjate, Jorge, que ¿cómo impactó? Pues muchísimo, totalmente, un impacto. Podemos hablar en el aspecto, obviamente, dentro de lo que es una escuela, pues la escuela se compone de vida social, se compone de parte académica, todo lo que son conocimientos y la forma de transmisión, y se compone también de la convivencia con los padres de familia. Entonces yo creo que impactó a todos, definitivamente, como dice Mariana, habernos enterado ese 14 de marzo que teníamos que suspender clases presenciales y teníamos que trabajar de otra manera, nos tomó en cierta forma de sorpresa. Esto yo y nuestros profesores lo veíamos de alguna manera venir. Afortunadamente, la población en la que la escuela se maneja, pues son chicos que cuentan ya a lo mejor con un celular, ¿verdad? O con una computadora, o con una lap, o una iPad. Entonces, en nuestro caso, fíjate que pudo haber impactado muy positivamente, de hecho impactó positivamente, pero también hubo impactos negativos. Los impactos positivos que te puedo comentar ahorita, ¿cómo impactó? Bueno, pues primero ponte las pilas los maestros, y lo cual estoy sumamente agradecida, estoy sumamente sorprendida del compromiso de todos los profesores en México, porque hubo profesores que a pesar de que sabían que sus alumnos no tenían computadora, no tenían medios para estar conectados, pues algunos se iban a cibers, imagínate. Otros se iban con los teléfonos simplemente. Entonces había profesores, porque muchos de los compañeros que conozco me decían, es que estoy trabajando por WhatsApp. Y llevo 15 horas trabajando en lugar de mis 8 horas, porque es uno por uno o por grupo, y maestra no entiendo, y maestro no entiendo. Entonces yo creo que impactó en todos los sentidos, ¿no? En todas nuestras vidas. ¿Cómo impactó positivamente la respuesta de conciencia, ¿verdad? Social? Definitivamente fue un punto que creo que por primera vez, creo, a nivel mundial y sobre todo en la parte escolar, se dio muy grande, ¿no? Tenemos que hacer algo, y es ya, ponte las pilas. Entonces yo creo que ahí todo el magisterio, todos los profesores realmente se pusieron las pilas junto con lo que es nuestras autoridades educativas, ¿verdad? Eso es importante. La capacidad de respuesta se vio en diferentes niveles, pero al final se dio una respuesta, pues consideramos bastante buena. En nuestro caso, los chicos desde el primer día tuvieron clases en Zoom, ¿no? Clases virtuales con los padres, con los muchachos. Incluso tuvimos a papás tomando las clases, ¿no? Eso fue algo también que nos impactó mucho, ¿no? Y que impactó la familia porque se dieron cuenta de cómo son sus hijos, qué hacen, qué no hacen, si anotan, si no anotan, si se distraen, etcétera. Eso fue muy bueno. Claro. Pero también en algunos casos no fue tan bueno, ¿no? Porque recibimos bastantes críticas también de, bueno, el maestro, ¿qué onda? No le dice nada a mi hijo que no tiene la cámara prendida, por ejemplo, ¿no? O que ya se fue y dejó la cámara ahí, en blanco. En fin, creo que impactó en todos los sentidos. Impactó, obviamente, en las familias. Tuvimos bastantes chicos y hemos escuchado de la violencia familiar.
impactó emocionalmente en los jóvenes el hecho de estar encerrados, como que fue muy complicado al principio. Creo que el impacto fue como que, vamos a estar una semanita o 2 semanas, nada más así. Pero cuando se dieron cuenta que pasó marzo y otra vez abril nos arrancamos igual, entonces sí como que muchos chicos empezaron a ponerse las pilas y decir, no, esto es en serio. Entonces yo también creo que los alumnos hicieron un gran esfuerzo. Hubo mucho compromiso también de su parte, mucha conciencia también de, pues vienen cambios. ¿Cómo impactó? Impactó para que sea un cambio, es el antes del COVID en las escuelas y el después del COVID en las escuelas, definitivamente. Creo que las cosas ya no van a ser, aunque tengamos una nueva normalidad, la tecnología ya está en nuestras genes, en nuestra esencia, ya no puede estar apartada de las escuelas. Y para eso lo sabe la SEP, se están preparando capacitaciones precisamente dentro de unos cuantos días. Creo que ha servido una buena sacudida para modernizarnos. Vaya, entonces el impacto ha sido total, ¿verdad? Pues hubo impactos negativos, por supuesto, tanto como platicaban hace rato las profesoras. Tuvimos que atender emocionalmente a los niños, ¿no? Esta es la nueva escuela mexicana, pero pues ahorita tuvimos que hacerlo realidad, ¿no? Porque hubo niños que se deprimieron. Hubo niños que tuvieron problemas familiares porque estaba ahí el padrastro, la mamá, y si no había buena relación todo el día juntos, pues hubo bomba, ¿no? Y hubo que atender definitivamente todos esos casos, ¿no? A través de las terapeutas, a través de psicólogos, a través de platicar nosotros como maestros con los alumnos, en fin, echarle montón. Creo que hubo mucho compromiso de todas las partes, de los padres de familia también. Creo que impactó mucho y va a impactar porque pues ahora si teníamos una computadora en la casa, chispas, pues vamos a tener que tener una cada quien, ¿no? O una forma de comunicarte uno cada quien. Creo que se hace en la vida esto pues muy, muy necesario. Entonces creo que nos impactó totalmente, ¿no? Hubo cosas muy buenas y hubo cosas pues tristes, ¿no? Sobre todo la parte emocional, la parte de triste, ¿no? Darnos cuenta que también pues muchos no pudieron definitivamente comunicarse, no tenían los medios para comunicarse. Muy bien, Georgina, muy importante tu comentario. Y a las 3, pues entonces sí es importante reconocer que precisamente este impacto, pues honestamente agarró desaprevenido a la estructura educativa en nuestro país. Así se puede manifestar esta idea. Y bueno, se fue aprendiendo de qué manera de momento, porque obviamente no había sucedido una situación de tal magnitud pues en los últimos tiempos, y se tuvo que, yo creo que cada quien fue también generando su talento, fue generando su disposición, fue generando también ese llamado kilómetro extra. Estoy hablando de las personas profesionales de la educación como ustedes, y que aquí también se manejó que en un principio los jóvenes, los alumnos, lo tomaban con mucho relajamiento, pensaban que esto era de 15, 20 días, un mes, y que eran unas vacaciones. Y posteriormente vino el descontrol con los jóvenes. Pero sí también hay que reconocer algo muy importante. A través del tiempo los jóvenes fueron generando una responsabilidad, porque se fue acercando el final de su curso, de su semestre, y fue generando esa responsabilidad, porque a final de cuentas, por medio de estas plataformas que ustedes manejaron para tener contacto con los alumnos, pues son conocimientos también para ellos. Y esto les sirvió a ellos. Entonces, ¿qué nos dejó? Pues nos dejó también una gran enseñanza y algo muy importante. Yo creo que nos dejó a que todos aquellos que de una u otra manera la tecnología la teníamos como un término medio, no completo, hoy muchísimos padres de familia, como aquí lo dijeron ustedes, tuvieron que pues ponerse al corriente en ese tema
Y los alumnos, por una parte, pues sí, tuvieron la posibilidad, por medio de sus instituciones, tener esa capacitación, pero los padres de familia, que muchos de los padres no estudiamos con computadoras, pues nos tuvieron que ponerse al tanto de lo que es la tecnología y poder trabajarla para poder estar de la mano con los jóvenes también. Es algo que nos dejó, hay que verle el lado bueno también. Sé que hubo muchas situaciones negativas, pero también yo creo que en tiempos venideros, esto nos va a servir como una base para la nueva y futura estructura educativa en nuestro país. A ver quién quiere comentar algo, porque ya nos vamos a ir a un pequeño corte. Caray, contador, bueno, es que han mencionado tantas cosas tan importantes y yo coincido plenamente con usted, sobre todo en el uso de la tecnología en las escuelas. Coincidirán las maestras conmigo, el celular era prohibidísimo en la escuela, prohibidísimo en los salones de clases. Yo quiero comentar que ahora tuve la oportunidad de cursar un diplomado precisamente de la tecnología aplicada a la enseñanza y con mucha dificultad a veces había esa resistencia de usar estos dispositivos electrónicos por lo que fuera. Y nos dimos cuenta que hoy fue el principal medio a través del cual estuvieron comunicados los maestros con los alumnos y con los papás. Yo creo que hay una constante, no nada más en México, sino a nivel mundial. Claro. En primer término, el alto sentido de responsabilidad de los docentes. Un compromiso enorme por que sus alumnos siguieran aprendiendo. Cada uno buscó el medio más adecuado para estar en contacto con sus alumnos. Entonces, yo creo que esta pobreza que está considerada, incluso, a mí me da muchísimo gusto leer en la Agenda 2030, que de hecho desde el 2015 están sentadas las bases desde el primer punto para combatir la pobreza en los países en donde exista mayor desigualdad. Entre ellos se encuentra México. Y nos damos cuenta con tristeza la pobreza que existe en nuestro país, la necesidad de la conectividad. Y alineando la Agenda 2030 con la nueva escuela mexicana, con asombro me doy cuenta que el propósito de la nueva escuela mexicana no tenía contemplada como tal a la tecnología en las escuelas. Yo creo que esto, contado, y recientemente vimos al secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, participar en una mesa, hacer un balance, tal vez como nosotros lo hemos hecho, lo estamos haciendo en esta mesa, y me da muchísimo gusto que él ponga por delante la importancia de llevar la conectividad hasta el último rincón de la República Mexicana. Por último, quiero comentar que nuestro sistema de secundaria tenía una gran ventaja, contador, maestra. ¿Por qué? Porque nuestros alumnos están acostumbrados a trabajar con la tecnología. Quizá yo no quiero dar campanas al vuelo tampoco, pero la telesecundaria se ha caracterizado desde su fundación, estamos hablando de 1978. Este sistema nace para resolver una necesidad de cobertura, de llevar estas escuelas, este sistema educativo hasta los últimos rincones de la República Mexicana, en donde no llegan maestros, en donde no podían hacer una escuela completa. Tal vez se haya visto desde el punto de vista económico, porque estamos hablando que nuestro sistema se ahorra tal 50% en una telesecundaria, lo que tendría que invertir en una escuela secundaria en general, en una escuela secundaria técnica. Sin embargo, nosotros hemos aplicado la tecnología desde entonces. Iniciamos con televisión en blanco y negro, programas grabados en vivo,
actores que hacían las veces de maestros, maestros que tuvieron que transitar de primaria a secundaria sin las condiciones laborales adecuadas. Entonces, ahora nos damos cuenta que el futuro nos alcanzó y definitivamente ni siquiera en ciclomedia, que en su momento fue el fracaso de la educación, fue definitivamente la gran estafa, no sirvió de mucho. Yo creo que ahorita que debemos darle a nosotros en las escuelas es una enseñanza mucho más viva. Como el mismo secretario de Educación reconoce, el principal eje del sistema educativo es el maestro. Y ciertamente contamos con el apoyo de los padres de familia durante este tiempo, pero no el apoyo de los maestros. Muy bien. Maestra, tengo que irme a un corte y ahorita en un momentito regresamos para darle continuidad, por favor. Recuerde usted que estamos en el conversatorio con los temas importantísimos, el COVID-19 y su impacto en la educación. En un momento regresamos a este interesantísimo conversatorio. Bien, estimada audiencia, en nombre de la Asociación Civil Participación Veracruzana, continuamos con nuestro conversatorio, nuestro segundo conversatorio, con el tema del COVID-19 y su impacto en la educación. Y estamos precisamente charlando en este conversatorio con la maestra Aida Lucía Vera y Aguilar, con la maestra Mariana Cortés Guzmán y con la maestra Georgina Aguilar Sánchez. Y continuamos con nuestros temas que estamos manejando en la mesa de esta charla. Y bueno, el segundo tema sería, ¿qué retos tuvieron los docentes ante esta pandemia? Y yo quiero pedirle a la maestra Aida Lucía Vera y Aguilar si nos hace el favor de iniciar esta ronda de charlas. Por favor. Gracias, contador. Los retos fueron varios. De índole seguridad personal en cuestiones de salud. El hecho de que los maestros, parece mentira, pero se quedaran en casa y controlaran su deseo de ir a buscar a los alumnos, ese fue el primero, porque estamos acostumbrados a tratar con ellos, a verlos diariamente. Teníamos enfrente también la situación de que la comunicación a distancia no siempre es posible mediante los medios virtuales. A veces incluso por teléfono y por WhatsApp se complica, ¿no? Porque hay escuelas donde no es fácil que llegue la señal. Entonces, creo que eso fue lo primero. Después, el que el profesor en la privacidad de su mesa de trabajo, de su escritorio, empezara a hacer las adecuaciones necesarias para poder seguir adelante con lo que marcaba el programa en este tercer periodo de clases, la fase última del ciclo escolar. Yo creo que fue un diálogo interno muy fuerte de los maestros y ahora, ¿cómo organizo yo esa vinculación de soporte y de acompañamiento académico? Porque no es lo mismo una clase presencial en un grupo con 35 chicos, con 30, 25, 15, que de pronto tener a mis 30 alumnos dispersos y ver de qué manera puedo hablar con ellos. A lo mejor con 5 platico vía WhatsApp, a lo mejor 6 tienen computadora, a lo mejor 10 no supe de ellos, y a lo mejor 3 me dijeron, maestro, yo espero mi tarea en la parada del camión. Si usted me la manda los miércoles, yo voy y la recojo a las 9 de la mañana. Entonces, esto yo no soy maestra frente a grupo, pero tengo muchos y platiqué con mis directores. Yo creo que fue muy desgastante. El hecho de que el maestro dijera, a ver, voy a usar a lo mejor Teams para trabajar con 10, perfecto, pero ¿y los otros 30? ¿Qué voy a hacer con esos 30? Hay uno que me dice que ya no tiene teléfono, ¿no? Otros que no he sabido de ellos y otros se fueron a trabajar al norte. Entonces, creo que esa parte fue muy difícil. Fue muy difícil para afrontar también el trabajo de directores, el mantener el ánimo con sus maestros, el fortalecer el equipo en la distancia, incluso como supervisión escolar también. Digo, lo más fácil quizá es, pues hay ellos que hagan lo que puedan, pero no, la supervisión tiene una responsabilidad enorme siempre con los directores y con los maestros. Hay que estar presente, no para amenazarlos ni para coaccionarlos y decir, es que si no haces esto,
No, es lo que menos necesitan apoyo, necesitan ideas, necesitan opciones, necesitan entender que uno como compañero, porque somos compañeros, en otro nivel, tiene una perspectiva que en algo les debe de servir a ellos, no nada más para, es que tienes que hacerlo, no. En un sentido humano, ¿qué posibilidades tenemos? Hagan lo mejor que puedan y háganlo bien, ¿no? Y sean resilientes a esta experiencia, porque sí hubo maestros que estaban muy preocupados porque no pudieron contactar a los niños, sí los hay. Así como hay otros que a lo mejor un poquito más fuertes, menos sensibles, bueno, pues no pudimos, ya en agosto vemos qué pasa. No, cada quien lo asume con la madurez emocional y el conocimiento incluso espiritual que tiene, ¿no? Profesional, pues ni se diga, pero en ese sentido más o menos caminamos, por mencionar algo. Muy bien, maestra Aida Lucía Vera, muchas gracias. Y le vamos a poner sobre la mesa el mismo comentario. ¿Qué retos tuvieron los docentes ante esta pandemia? A la maestra Georgina Aguilar Sánchez. Maestra Georgina, por favor. Fíjate que uno de los retos coincido mucho con Aida, fue precisamente hacia los profesores. ¿Cómo voy a hacer ahora para ver a mis alumnos y comunicarme con ellos, hacerles llegar la experiencia, las habilidades, hacerles desarrollar las habilidades necesarias con las que tienen que cubrir estos temas? Creo que fue un súper reto. Obvio, fue un reto para las direcciones de las escuelas y pues la capacitación creo que fue uno de los retos mayúsculos, sobre todo en los profesores que tenemos un poquito más de 20 años, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no nacimos en esa época tecnológica, en esta nueva era, y bueno, adaptarte, entrarle a algo que pues muchas veces los profesores no, y son excelentes profesores con su pizarrón, con su plumón y todo, pero el enfrentarte a una televisión, a una pantalla, no una televisión, una pantalla, o una televisión como un telesecundario, es realmente un reto, ¿no? Los profesores creo que fue el reto más fuerte, la parte de capacitación. Sin embargo, vuelvo a insistir, creo que el reconocimiento a todos los profesores mexicanos que le entraron a todo, ¿verdad? Desde el WhatsApp, que fue la herramienta yo creo más usada, obviamente el Zoom, y bueno, pues muchas otras plataformas que tuvimos que investigar, ¿no? Cómo hacerles. Mis maestros me estaban desesperados algunos. ¿Y qué material les voy a dar? ¿Y de dónde lo voy a sacar? Tranquilos, hay una plataforma, existen plataformas en donde ya hay materiales por materia, lo que te sirva, lo usamos. Entonces yo creo que el reto fue mucho emocional también por parte de los directores, de mantener el ánimo, como bien dijiste, Aida, ¿verdad? De profesores, no se desesperen, tratar de acompañarlos, tú sí puedes, y se aventaron. Entonces, creo que el reto mayúsculo fue cómo nos comunicamos con los muchachos, cómo logramos esos aprendizajes. Otro de los grandes retos fue la comunicación, precisamente de los jóvenes. Nosotros ya sabemos cómo, pero ¿y qué tal que no se pueden comunicar? ¿Qué tal que no quieren comunicarse? ¿Qué tal que, no sé, muchas cosas, ¿no? Entonces, ese fue otro reto. Afortunadamente, en el caso de la escuela, tuvimos pocos chicos que no se conectaron definitivamente, y era porque creían que pues, esto era pasajero, ¿no? Finalmente el reto fue ir tras ellos, hablar con los padres de familia. Tengo entendido que muchas escuelas iban hasta las casas a dejarles los paquetes de los cuadernos. Imagínate el compromiso del profesor. Entonces, un reto importante fue la conectividad. Creo, como decía bien la profesora Mariana, es importantísimo que esto tiene que sentar precedentes para que la SEP ponga como número 1 una estrategia principal, conectividad a todo el país, ¿verdad? A todos los alumnos. ¿Cómo? No lo sé, pero lo tenemos que tener porque esto va a continuar, ¿no? No que vaya a continuar el COVID, sino se van a presentar otras situaciones en las que probablemente tengamos que hacer uso igual de la tecnología. Otro reto fue para los padres de familia, ¿no? Tener a tantos niños, imagínate aquellos que tienen 3 niños y están los 3 en primaria, o kinder primaria secundaria, ¿no? El reto de tener a lo mejor un solo dispositivo electrónico o 2 y tener que trabajar el papá, entonces
ese reto fue muy grande de poderse acomodar a los horarios. Hubo escuelas que hicieron esfuerzo para que de tal a tal hora, pues secundaria, de tal a tal hora, preparatoria. O sea, tuvimos que echar mucho uso de la creatividad y de la comunicación, de atender las necesidades que se estaban presentando para poder resolver, pues, enfrentar este tipo de retos, ¿no? Yo creo que todos vivimos unos retos, la gente de la misma administración escolar también, pues sufrieron muchos retos. ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a presentar las calificaciones? Un reto mayúsculo, se me olvidaba comentar, es la administración del profesor de todas sus actividades. Pareciera sencillo, pero realmente el administrar qué alumno te dio qué tarea, cómo, en dónde los guardo para después leerlos o calificarlos, fue otro reto importante. Creo que pues la mayoría se enteraron, nos enteramos, vimos o conocíamos ya de anterioridad ciertas plataformas que nos ayudaron mucho a resolver esta situación de administración académica, ¿no? Porque imagínate en el WhatsApp que te manden todos tarea, luego los alumnos no te ponen tarea 1, título, fecha y todas estas cosas. Entonces fue realmente todo un reto el poder administrar las actividades, los conocimientos, incluso los mismos exámenes. Así es. Muy interesante y saco muchas notas de esto que estás comentando. La alteración en los padres de familia, la alteración en los alumnos, empiezo de abajo para la alteración en el personal docente, la alteración en los directivos, supervisores y en los titulares responsables de la educación en los municipios, en los estados y a nivel federal, porque lo vimos claramente y es importante que lo que estás comentando, maestra, que esto pues tiene que dejar una gran enseñanza, definitivamente. Pero con la misma pregunta me dirijo ahora a la maestra Mariana Cortés Guzmán, por favor. ¿Qué retos tuvieron los docentes ante esta pandemia? Por favor, maestra. Sí, bueno, pues coincido plenamente con mi compañeros maestros, con la maestra Hilda, con la maestra Fiorella. Definitivamente el principal reto fue la comunicación, el establecer, el abrir ese canal de comunicación. Pero yo creo que algo muy importante que nos ayudó en esto fue el hacer y el reconocer este hecho y mencionarlo como tal por parte de los maestros y por parte de los padres de familia, porque ahí fue nosotros nos concentramos en un inicio en hacerles, en formarles, en concientizarles para que todos de esta manera fuéramos disminuyendo el nivel de ansiedad, porque la incertidumbre de lo desconocido pues definitivamente nos haría actuar de otra forma. Desde el último día que estuvimos en la escuela, el último consejo técnico, lo comentamos y decidimos planear a largo plazo. Sabíamos los maestros de antemano que no íbamos a regresar a la escuela. A la par de la autoridad educativa, quedó libre de cada uno de ellos de poder ejercer su autonomía docente, elegir los materiales, elegir los medios, elegir las actividades. Ahora, esto implica definitivamente una adecuada planeación por parte del maestro. ¿Sí? Definitivamente, este sistema educativo a distancia no admite improvisaciones. Entonces, afortunadamente, y yo hablo por mi escuela, porque derivado de las reformas anteriores, hubo un ingreso de docentes, de nuevo ingreso, que ellos ya están muy adaptados a la tecnología, entonces para ellos no fue algo desconocido. Sin embargo, no lo aplicaban a la enseñanza. Ese reto se fue cubriendo poco a poco gracias al acompañamiento que nos fueron dando de manera masiva
no, verdad que me impresiona muchísimo la cantidad de profesores que se capacitaron, que nos capacitamos a distancia. Entonces, creo que esta parte de la tecnología debe ir acompañada del conocimiento. Entonces, esto para los docentes fue un gran reto, porque no bastaba con saber eso de las plataformas, sino también el contenido, porque si no, como dicen por ahí, ¿no? Sería un fierro vacío. Entonces, esto implicó que los maestros le dedicaran, además del tiempo destinado para continuar, para enviar las actividades a los alumnos, para trabajar a través de algunas plataformas. Las maestras, no todos los niños contaban con los mismos retos, pero los alumnos que sí tenían esos dispositivos, que sí tenían esos aparatos, pues los utilizaron. Entonces fue una gran diversidad de actividades que tenía que planear el docente. Y algo también que no tomamos en cuenta, el horario. El estar en casa definitivamente lo interpretamos como que tenemos que trabajar las 24 horas del día. Entonces yo creo que es un gran reto que tenemos que resolver a nuestro torno a la escuela y establecer de manera muy clara un horario, porque definitivamente no representa el hecho de que estemos muy loable la labor de los maestros que son padres de familia. Por ese lado yo siento que el sistema educativo va a dar el gran salto. E insisto, no quiero echar las campanas al vuelo, pero ¿cuántas veces no hablábamos acerca de la falta de interés, de responsabilidad y de compromiso de algunos padres de familia y la educación de sus hijos? Hoy, por esta pandemia, nos damos cuenta que lo tuvieron que hacer por necesidad, porque no había otra. Definitivamente todo parte de necesidad. Si tengo agua, tengo hambre, ¿cómo? No había escuela, teníamos que entrarle. Entonces, desde el momento, niños tienen que estar en casa, continuando con su educación. El papá sería obligado a buscarle ese espacio. Tantas veces insistimos en las escuelas. ¿Por qué los niños no han? Porque ni siquiera tienen un espacio en su casa. Entonces, yo creo que todos los que somos padres de familia, fue lo primero que hicimos en nuestros hogares, acondicionar un lugar en donde nuestros hijos pudieran continuar con sus clases. Y eso definitivamente es un gran avance y se tiene que ver reflejado. Y un último punto que fue la parte de evaluación. Definitivamente yo leía los comentarios en redes sociales sobre la inconformidad de algunos docentes por este último periodo se calificó de una manera negativa. Yo no lo interpreto lo relaciono con el hecho de que ellos en algún momento perjudicar a sus alumnos. Yo creo que ellos se sintieron desalentados precisamente por todo el trabajo, por todo el esfuerzo que realizaron a lo largo de este tiempo. Ya una actividad implica una adecuada planeación, selección de materiales, selección de recursos, implica un tiempo invertido para enviarlo, implica adecuada alimentación. Entonces, yo considero que ese también es otro gran reto que tenemos de aquí para adelante. Yo creo que hay muchas cosas que hicieron buenas, muy positivas, y hay algunas tal vez negativas, pero en general yo me siento muy emocionada, sobre todo por ver la solidaridad que en todo momento que caracteriza al magisterio estuvo presente, porque entre todos los maestros nos apoyamos sin importar el nivel educativo, sin importar modalidad. Siempre nos estuvimos de mano y eso de verdad es loco y muy bien, maestra Mariana. Muchísimas gracias por sus comentarios importantísimos. Bien, voy a pasar a la tercera
al tercer comentario para ponerlo en la mesa, que es el último. Y quisiera iniciar con la maestra Georgina Aguilar Sánchez. Y el comentario es, ¿qué respuesta tuvieron los docentes de sus alumnos y de los padres de familia en esta pandemia? ¿Cómo sintieron específicamente a los padres de familia? Sé que han hecho algunos comentarios ya en el transcurso de los anteriores comentarios, pero sí sería bien interesante que ustedes nos pudiesen compartir esa experiencia, tanto personal ustedes como también del equipo de trabajo de ustedes, porque con ustedes hay un gran equipo de trabajo de personal docente en las instituciones. Iniciamos, por favor, maestra Georgina Aguilar. Fíjate que fue algo muy interesante porque la respuesta que la mayoría de los docentes tuvieron de los alumnos en muchos casos fue muy positiva. ¿A qué me refiero? Tenemos chicos que en clase siempre estaban distraídos, ¿no? Y siempre teníamos que luchar con que pon atención, pon atención, pon atención. Nos encontramos que a través de este medio, pues muchos de esos chicos se concentraron, se centraron en la clase, en la pantalla, y bueno, pues tuvimos una respuesta muy positiva. También tuvimos casos en los que los niños, bueno, pues nos dimos cuenta que las cuestiones familiares que realmente traían ya mucho problema, mucha situación, en un ambiente no muy favorable para el desarrollo humano y más el académico, se manifestaron totalmente en este aprendizaje y en este periodo, ¿no? Porque te puedo comentar qué respuesta teníamos los docentes de los alumnos. Bueno, pues el compromiso del docente era reportar con padre o ha sido reportar con padres de familia. Falta la clase perenganito de tal. Entonces, reportando al padre de familia a través de WhatsApp y muchas veces perenganito de tal, el papá de perenganito de tal no te contesta. Entonces, ya también ahí vas dándote cuenta, los profesores pudieron vivir la situación y conocer un poquito más la situación de los mismos alumnos. Lo cual creo que nos sensibilizó mucho a todos, porque a veces como directivo tú te enteras, ¿no? Muchas cosas, pero no filtras, no puedes filtrar toda la información tal cual hacia los profesores. Entonces ellos, ¿qué respuesta tuvo el docente del alumno del padre de familia a esto? Tuvimos padres de familia que obviamente estaban al pendiente de sus hijos y tuvimos respuesta positiva porque muchos de los niños que tenían bajo desempeño académico en forma presencial, al tener aquí al papá, aquí atrás, o a la mamá, no hombre, se aplicaron muy bonito. Bonito, ¿verdad? Entonces, y se notaba, ¿está el papá atrás o no está el papá atrás? Entonces fue algo muy claro también que pudimos observar. Tuvimos también papás que quisieron meterse como alumnos para ver en la pantalla cómo se desempeña tu hijo. Sobre todo esos papás que, bueno, espero no incomodar a nadie, cuando tienes un solo niño, ¿no? Un solo hijo, ¿no? Que a veces quieres ponerle una cámara aquí para ver cómo ve, ¿no? Entonces se nos metían algunos papás también a las clases para observar y pues analizar a los profesores, aprender cómo habla el profesor, cómo se desempeña, qué dominio de la clase tiene, cómo se comportan los demás compañeritos. Fue, ¿cómo decir? Fantástico para muchos papás. A mí me hubiera encantado hacerlo con mis hijos. Yo me hubiera metido también a las clases a ver cómo se desenvuelven mis alumnos, mis hijos, ¿no? Entonces, eso fue una experiencia que fue además muy enriquecedora porque recibimos retroalimentación en donde tuvimos que hacer algunos ajustes. Ejemplos, fíjate, tuvimos que trabajar con la formación o la educación virtual. ¿A qué me refiero? Si estamos hablando, los demás tienen que apagar su micrófono, por ejemplo, ¿no? Para no oír el gallo, el kikiriki, ya, ¿no? Y el de los tamales, ¿no? Y todo ese ruido que entorpece precisamente a una clase, que sea una clase. Entonces, era educar papás, profesores, alumnos, a una nueva forma de comunicarnos, una nueva forma de trabajar con bases y valores otra vez básicos como el respeto, como la responsabilidad, entrar a tiempo, porque muchos chicos entraban mucho tiempo después. Nos dimos cuenta de que algunos nos mentían, hoy tengo problema de internet en mi casa y no sirve mi teléfono, pero sí entró a la clase que le gusta,
¿verdad? Entonces fue muy enriquecedor en todo este sentido, ¿no? De pedirles que tuvieran su pantalla prendida en on, ¿no? Para que los estuviéramos viendo. Entonces fue, la respuesta que los docentes tuvieron de los alumnos fue muy diversa, porque al principio, pues los maestros se hacen cuenta que estaban hablando solo los docentes. Todos con su cámara tache, 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 un muñequito, una figurita, etcétera, ¿no? Y maestro, ¿a quién le hablas? ¿Y cómo sabes si te están haciendo caso o no, verdad? Entonces fue muy enriquecedor. La respuesta que tuvimos de muchos alumnos fue buenísima porque, maestro, no va a haber clase, puntuales, generalmente puntuales en la clase para que iniciara la clase, también puntuales para decirte ya se acabó clase, ya se va a acabar su clase, ¿no? Y sobre todo, pues la parte que recibimos afortunadamente mucha respuesta positiva. ¿Qué sí nos afecta cuando ya nos piden que ya terminemos, por ejemplo en secundaria, que ya terminemos el ciclo en junio, por ejemplo, el 5 de junio, y pues nos faltaba un mes de clases, ¿no? Como, ¿por qué? Si todos estamos trabajando bien. Eso sí nos pudo afectar un poco porque los chicos vienen en caída de ánimo, ¿no? Entonces nosotros queríamos continuar una semana más y pues fue muy complicado, ir contracorriente, por decirlo así, ¿no? Pero la respuesta yo creo que en general fue muy buena, sorpresiva en muchos casos, la resumiría así, sorprendente. De quien no te esperabas que se conectara y estuviera atento, estaba perfectamente bien. De quien sabes que tenían problemas, los confirmaste. De quienes son súper aplicaditos y súper formales, ahí estaban. Del compromiso de los padres de familia, muy metidos en mejorar, ¿no? Los servicios que estábamos dando en general, también. Entonces, hubo mucha respuesta, creo que positiva. Sobre todo, que les preocupaba mucho a los papás, a los padres de familia, creo que en general, era el cómo me vas a evaluar ahora. No me estás dando clase. No voy a pagar, por ejemplo, para las particulares, ¿no? ¿Y cómo me vas a evaluar? ¿O cómo vas a evaluar a mi hijo? Entonces, trabajar con esa parte, los docentes, al recibir esa información de parte de los alumnos o comentarios de los padres de familia, pues los transmitían y tuvimos que hacer reuniones también con padres de familia para informarles nueva forma de poder evaluarlos. ¿Para qué? Para tranquilizar, para bajar el estrés de todos. Entonces, hubo muchas respuestas por parte de los alumnos, por parte de los padres de familia, que nos permitieron mejorar el servicio que estamos brindando como educadores, como formadores de personas y crecer y aprender, y ponernos las pilas y aprender, innovar, ¿no? Entonces, creo que fueron muchas más las respuestas positivas de los alumnos que negativas. Uh-huh. Ese es un tema muy interesante porque cuando iniciaba este proceso, esta manera de tener los enlaces con los alumnos, habíamos por ahí detectado y tuvimos por ahí algún programa especial con la maestra Mariana sobre la violencia de los padres de familia cuando los chicos estaban pues en clase, estaban ya enlazados con sus compañeros y con su maestro, y cómo sí se dio ese tipo de situaciones de violencia familiar, pero como tú dices atinadamente, maestra Georgina Aguilar Sánchez, fue muy mínimo, fue más el provecho que se obtuvo, más bien más el provecho que se obtiene ahorita, porque todavía estamos en el resguardo, por medio de estas plataformas. Así es que es muy interesante. Y nada más agregar un comentario, Jorge. Incluso sí, tuvimos que platicar con algunos papás que no los interrumpieran a los muchachos. Claro, claro. Juanito, ve a apagar la estufa, ¿no? El perenganito, o sea, sí, cosas de esta naturaleza. Fue muy, muy productivo, creo. Ha sido muy productivo, de mucho aprendizaje. Muy bueno, muy bueno. Bueno, pues le cedemos ahora también la palabra a la maestra Aida Lucía Vera Aguilar. Y igual con la misma pregunta, ¿qué retos tuvieron los docentes ante esta pandemia? Y he de disculparme porque yo aquí sí tengo seis peluditos. Y bueno, el estudio está aquí en mi casa ahorita, el estudio móvil que tenemos, pero bueno, estos 6 peluditos a veces también se quieren meter en las conversaciones. Pero bueno, maestra Aida, la misma pregunta la ponemos en la mesa para sus comentarios, por favor. Gracias, contador. Yo creo que los escenarios han sido muy variados. Bueno, yo como supervisora observo a 18 secundarias
más de 2,000 alumnos, más de 100 docentes, y las experiencias fueron muy distintas, ¿no? Encontramos casos de padres con la facilidad de tener equipos electrónicos en casa para sus 2 hijos, con la ventaja de poder estar con ellos, aún con su sueldo presente, lo cual es muy importante, y apoyando a sus hijos presentes, interesados, permitiendo que las actividades fueran transcurriendo, ¿no? También hubo escenarios donde el papá, preocupado por la situación que estaba pasando, hubo muchos que se quedaron sin empleo, y eso afecta obviamente el ánimo y la vida emocional de la familia. Y muchísimo a los hijos, porque no es lo mismo estar en una casa donde al terminar clases virtuales voy a tener una rica comidita, a lo mejor un bistecito, una ensaladita, porque mamá cocinó, que llegar y resulta que pues es que papá no tiene trabajo y pues hoy desayunamos huevito y vamos a comer huevito, y yo creo que si cenamos será huevito, o a lo mejor ni siquiera cena había. Digo, es muy duro mencionar esto, pero es la realidad a la que nos hemos enfrentado. Hubo chicos también que pasaron situaciones de violencia en casa, porque a veces los papás no tenemos la madurez emocional para entender que ellos no son responsables de que no nos alcanzó, de que nos despidieron del trabajo ahorita, a lo mejor soy mesero, mi restaurante me dijo cierro las puertas y pues a ver cómo le haces, y papá está boteando en el centro de Córdoba para que alguien le comparta unos centavos y quizá llevar algo a casa. Entonces, son situaciones muy diversas. Hubo casos de papás ausentes, porque bueno, tenemos alumnos con familias disfuncionales que no viven ni con papá ni con mamá, vive con la abuela, con el tío, con la comadre que se hizo cargo de ellos, la madrina, ¿no? Y la madrina los atiende como puede, y algunas, si tienen suerte, con buena intención, y si no, pues estuvieron solos. Entonces, yo creo que estas situaciones han sido una prueba muy grande de solidaridad y entendimiento humano, pero también de amor, porque querernos y apoyarnos cuando todo va bien es fabuloso, y cuando nos caemos bien es fabuloso, ¿no? Cuando los niños se van a la escuela, pues los maestros que se hagan cargo, esos maestros que queríamos correr hace como 5 años, ¿verdad? No quiero mencionar temas, los queríamos correr ahorita, lloramos por ellos, y queremos que las escuelas se abran para que el maestro se haga cargo de lo que le toca hacer, con todo el mal genio del maestro, y que a lo mejor de repente llega tarde y tiene junta sindical. Finalmente es el maestro y es la persona preparada para tratar con los chicos. Hay excepciones, pero bueno, esas excepciones se tratan en el momento que surjan, y siempre lo digo como supervisora de la mejor manera posible, ¿no? Pero son muchos escenarios. Yo sí creo que hay papás muy responsables que incluso siendo sumamente sencillos y estando en lugares sumamente alejados, tuvimos experiencias de papás que se iban a comunicar al municipio con los agentes municipales para pedir que buscaran a la directora porque había pasado esto y aquello, y los directores mediante el agente municipal en Palacio, atentos incluso en la noche hablando con ellos. A mí me pasó, directores, digo, muy responsables, a las 12 de la noche hablando, maestra Ida, pasa esto. Yo, la verdad, una llamada a esa hora no se las niego porque sé que es una emergencia. Y tengo, la verdad, la personal de mi zona, solo debo decir que son muy responsables, muy buenos compañeros, y dan siempre lo mejor de sí. Cuando la entrega de cuadernillos, corriendo el director con llamadas, me hablaron a mí agentes municipales, me hablaron los comisariados, maestra, llegaron, están en su oficina. No, señor, no los tengo yo. A nosotros nos compete entregar, pero con todo gusto yo informo, busco, pregunto a delegación y le doy la información. Y siempre ayudando conforme nosotros podamos y en la medida que podamos. La experiencia ha sido muy fuerte. Yo sé, quiero pensar que de todo esto, padres, alumnos y maestros, directores, supervisores, hemos aprendido mucho. Y esta experiencia nos debe servir para que lo que viene sea mejor, bajo la circunstancia igual o semejante, espero que no peor, pero tenemos que tener ya un aprendizaje con soluciones factibles para la situación que venga,
el siguiente ciclo escolar, incluyendo a toda la comunidad educativa, porque no es un maestro solo, es un equipo docente con su director, con una supervisión a cargo y dispuestos a dar respuesta a lo que haya que responder, siempre en beneficio de los niños, que son nuestra principal misión en todo este esfuerzo. Muy bien, maestra Aida Lucía Vera, muy interesante tus puntos de vista, tus comentarios, y es la realidad, ¿verdad? La que se vivió y se vive. Gracias. Me voy a ir a un corte porque es necesario, y en breve regresamos para también el comentario de la maestra Mariana Cortés Guzmán. Es que me voy a un pequeño corte y regreso, por favor. Bien, estimada audiencia, estamos ya de regreso con ustedes en este conversatorio promovido por la Asociación Civil Participación Veracruzana. Y bueno, estamos platicando con las maestras Aida Lucía Vera y Aguilar, supervisor escolar de secundarias estatales zona 627, con la maestra Mariana Cortés Guzmán, directora de la Escuela Telesecundaria Felipe Carrillo Puerto en el municipio de Carrillo Puerto, Veracruz, y con la maestra Georgina Aguilar Sánchez, directora general del Centro Educativo Cenecan, de aquí de la ciudad de Córdoba. Muchísimas gracias. Bueno, estábamos con la participación, quedamos pendientes de la participación de la maestra Mariana Cortés Guzmán sobre el tema en la mesa, que es qué respuesta tuvieron los docentes de sus alumnos y de los padres de familia en esta pandemia. Adelante, por favor, maestra. Sí, muchas gracias, contador. Pues yo insisto, no quiero echar campanas al vuelo, pero yo creo y retomo los comentarios de las maestras, que de verdad que es un privilegio estar con ustedes, con maestras tan capaces, tan comprometidas, profesionales en todo lo que hacen. Me siento muy honrada, pero yo creo que coincidimos en muchos aspectos. Para no ser repetitiva, yo quisiera decir que la respuesta fue mucho mejor de lo esperado. Yo creo que como escuela ubicada en una comunidad, si bien en la cabecera municipal, pero una comunidad rural, la respuesta fue magnífica. Definitivamente la falta de comunicación tal vez con algunos alumnos hizo un poco difícil el lograr cubrir el 100% de la matrícula, pero en general yo creo que la constante, tanto de alumnos como de maestros, la constante que yo observo es la mejora educativa. La mejora en el caso de los maestros, porque a lo largo de este tiempo estuvieron muy atentos a los cursos, a los talleres, a los webinars, a las mesas de trabajo. Yo creo que los maestros vamos a iniciar el ciclo escolar con una visión muy distinta de lo que es el sistema educativo. Yo considero que ha sido todo un trayecto el que hemos vivido, no de ahorita, desde hace mucho tiempo, y las bases están sentadas para que los docentes podamos tomar decisiones. Y eso fue lo que estuvieron haciendo. Ahora, esto emocionalmente tiene un gran impacto. ¿Por qué? Porque para todos representó un gran reto. Sin embargo, al final del día, el darnos cuenta de que pudimos lograrlo, pudimos superarnos, eso motiva y motiva muchísimo. Aunado a ello, el interés de los niños. Tal vez algunos no lograron en su totalidad o estar de manera permanente en contacto, pero yo considero que los estudiantes, esa respuesta positiva que tuvieron los que pudieron estar en contacto, se traduce en un alto sentido de responsabilidad también, una autonomía de su aprendizaje, porque en su casa no estaba el maestro al lado de ellos para indicarles tal vez sus dudas, porque estamos hablando de que el medio de comunicación, que si nosotros queremos verlo de esa manera, únicamente es un canal de comunicación. Hay una necesidad muy grande de que si el WhatsApp
fue el medio, por medio del cual los maestros que estuvimos en contacto con nuestros alumnos, hay una necesidad muy grande de mejorar esa aplicación. De aquí para adelante, definitivamente no sabemos si vamos a regresar y nuevamente vamos a regresar para volver a nuestras casas. Desconocemos esta situación, el número de contagios cada vez es mayor, cada vez es más grande. Entonces tenemos que estar preparados. Yo de verdad, como directora, no me canso de agradecer a mis maestros porque gracias a ellos yo ahorita tengo una escuela. Porque los que estuvieron al frente fueron los maestros. Fueron los maestros los que estuvieron dedicando horas y horas para atender a sus alumnos. En mi caso, como directora, tal vez mi papel haya sido como una especie de coach, ¿no? De tratar de que ese equipo estuviera unido a través de las plataformas, como en este caso Zoom, hacer reuniones periódicas para brindarles ese acompañamiento. Pero más que para pedirles, para darles primero que nada mi confianza en sus capacidades, en sus talentos y en sus conocimientos. De verdad que todo este tiempo ha sido de un gran aprendizaje para todos. Finalmente ya he estado en contacto con mi escuela y ahí fue donde yo me di cuenta que tenía una escuela aún. Cuando a inicio de este mes comencé a abrir esos canales de comunicación con mis alumnos y con sus papás, sobre todo por cuestiones administrativas, definitivamente a veces los directores en las escuelas estamos como que más enfocados hacia esa parte administrativa. En este momento nuestro papel fue muy diferente, fue muy distinto. Yo sentí una enorme responsabilidad, primero que nada de estar informada de los comunicados oficiales, porque sobre ellos nos regimos, no nos regimos por las noticias, por los medios que informan, no, por lo que dicen nuestras autoridades. Sentimos una enorme necesidad de estar al pendiente de todos los cursos que ofertan, porque quiero decir algo, los maestros a veces no nos actualizamos o no se actualizan por la cuestión económica. Y en este momento, en este periodo de contingencia, nos dimos cuenta la gran cantidad de oportunidades que teníamos para continuar aprendiendo y no los desaprovechamos. Entonces, yo creo y yo insisto que la constante en general de alumnos, de maestros, de directivos, y cuando hablo de directivos me refiero también a los supervisores, a los jefes de sector, la constante fue la mejora. Dicen por ahí que lo que hicimos los maestros fue una especie de Montessori, así enorme, gigantesco. Y yo coincido plenamente. Yo creo que la pobreza en la que nos encontramos en este país y que nos hace a todos los docentes muy sensibles ante las carencias, muy sensibles ante las realidades que viven nuestros alumnos diariamente en las escuelas. Yo creo que eso nos hace también un sector mucho más fuerte, no tan vulnerable como otros gremios. Yo considero que los maestros, todos en general, respondimos muy bien a esta situación de contingencia, porque estamos acostumbrados a que las cosas las digan de arriba para abajo. Llega un modelo educativo, llega otro modelo, y los maestros vemos cómo, pero lo llevamos a cabo. Y en esta ocasión no fue la excepción. Entonces yo quisiera, además de agradecerle a usted este espacio, porque es una especie de reconocimiento a la labor docente, a través tal vez de nuestra presencia, yo quisiera de verdad hacer un reconocimiento a todos los maestros, de verdad, por ese gran trabajo que realizaron todo este tiempo. Y ahora nos corresponde evaluar aciertos, desaciertos, y a partir de nuestras fortalezas y nuestras áreas de oportunidad, comenzar ya el nuevo ciclo escolar, porque casualmente mañana terminamos el ciclo escolar
y la siguiente semana estamos entregando ya documentación oficial, un tiempo, entre comillas, de descanso muy merecido para todos, y retomamos enseguida el nuevo ciclo escolar que va a ser en sí todo un reto. De verdad, muy agradecida por la invitación. Muy bien, maestra Mariana Cortés Guzmán. Pues la verdad esa es la verdad. Hemos hecho comentarios en diferentes programas. Hemos escuchado, no a nivel nacional, a nivel mundial, el tema de los héroes en esta pandemia. Se manejan todos los trabajadores de la salud, todos los trabajadores de los servicios públicos. Pero para mí, uno de los héroes más importantes dentro de la estructura social en el mundo son los maestros. Y de verdad, tanto maestros institucionales como maestros privados, en las instituciones privadas. Estos son los verdaderos héroes, y hoy se ha demostrado, como aquí se ha dicho, que esta estructura que tenemos en México de maestros de los diferentes niveles son de una inmensa calidad profesional y de una inmensa calidad moral, que cumplen con su labor y su trabajo. Así es que la Asociación Civil Participación Veracruzana se suma al reconocimiento de cada uno de ustedes. Así es que muchas felicidades, mis estimadas maestras, porque todos son parte de este gran logro que ha hecho la educación en México. Y bueno, en temas generales, por favor, fueran tan amables, voy a ir mencionando para su último comentario en temas generales, por favor, la maestra Aida Lucía Vera y Aguilar. Por favor, maestra. Un último comentario. Bueno, yo solo quiero hacer un llamado breve al público que nos va a escuchar en este interesante conversatorio, en el sentido de trabajar por ser muy solidarios, por mantener siempre mucho la calma, porque quien pierde la calma empieza a perder todo. Es muy importante siempre mantener la calma. Estar en comunicación directa y permanente con las escuelas por toda la información que se va derivando. Más allá de redes sociales, como decía la maestra Mariana, y tiene razón, las redes sociales a veces les ayudan en esta labor. Mejor comuníquense con su escuela, con la dirección de las escuelas. Ellos saben lo que deben saber y bajarán la información en el momento que sea pertinente de exactamente lo que se tiene que hacer, ¿ok? Otra cosa importante, a los docentes, que sigamos fortaleciendo el compromiso social que tenemos ante este aislamiento, ante el COVID-19, aislamiento voluntario y muy necesario. El compromiso profesional siempre debe estar presente para hacer de la manera más pertinente las actividades necesarias para mantener ese vínculo académico y emocional con los chicos y también con los padres de familia, porque es muy importante recordar que la escuela está presente y que queremos que vuelva a estar abierta para todos, pero depende de todos que eso se vuelva a retomar. Gracias, y muchas gracias, contadores. Un honor estar con ustedes esta tarde, compartir con la maestra Georgina, la maestra Mariana, con el licenciado Paco Vélez, estimado amigo, y por supuesto contigo, contador. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Aida Lucía Vera y Aguilar. Bien, toca el turno a la maestra Georgina Aguilar Sánchez. Por favor, mi estimada amiga, con tus comentarios generales, por favor. Pues bueno, han tocado temas muy importantes, tanto la profesora Aida como la profesora Mariana, con los cuales nosotros coincidimos o coincido. Yo creo que en temas generales podemos decir que esto nos cambió la vida. Hay, como bien se dice, una nueva modalidad, una nueva forma de vivir. Aunque regresemos presencialmente, sería triste regresar a nuestras clases siempre y al 100% tradicionales, ¿no? Esto yo creo que tiene que cambiar nuestra forma de trabajar, de comunicarnos, de transmitir sobre todo conocimientos. Creo que nos vamos mucho más enriquecidos con más herramientas para poder hacer que nuestros alumnos comprendan mucho mejor conceptos, comprendan mucho mejor relaciones, porque tenemos ahora videos, nos damos cuenta que hay gente que ha hecho muchas cosas en estudios,
en tratar de transmitir estas cosas, muchos elementos visuales que a los jóvenes, pues, que son más visuales ahora, se les facilita, ¿no?, el aprendizaje. Entonces, yo creo que en temas generales viene la parte de la capacitación como un tema muy importante, porque la tecnología ya es parte de nosotros. No la podemos evitar, no la podemos evadir. Tenemos que convivir, aprender y amarla definitivamente, ¿no? Ese es un tema importante. Otro tema que consideramos muy fuerte también es el agradecimiento a todos los padres de familia que finalmente confiaron en sus profesores y que finalmente se rompieron muchos mitos, ¿no? No es que no les están dando clase. Y bueno, pues ellos vieron en muchos casos que sí se dieron clases, cómo se comportaron los muchachos, que realmente aprendieron. Y pues esto va a continuar. Considero importante también que la escuela va a necesitar hacerse algunos cambios. Ya tendremos que incluir algunas materias virtuales, a lo mejor desde muy chiquitos. Ya no podemos decir, cerrar los ojos y ya pasó. No, vamos a tener que meternos todavía más fuertemente a generar algunos cambios, sobre todo para el interés, la innovación, la parte tecnológica y la parte que no nos vuelva a agarrar con los dedos en la puerta esta situación. Y bueno, agradecer obviamente a todos los profesores, coincido con Aida, con Mariana, que el profesor sigue siendo el núcleo. Mucho se había dicho antes que la tecnología podría reemplazar a un profesor, podría reemplazar a una persona que hace limpieza, a una persona que hace muchas otras cosas. A lo mejor en algunos casos sí, pero en el caso del profesor, aunque existan materiales que están ahí y videos que los chicos podrán entender y entenderle a otra persona cómo lo explica, el profesor es quien organiza todos esos materiales que están en el medio ambiente para que, conociendo a sus alumnos, pueda hacer todavía clic. Entonces, nos vamos con mucha experiencia en el hacer, en el aprender, con mucha experiencia, pero también con mucho compromiso para mejorar nuestra función docente. Rasgos generales, creo que lo más importante para mí es que esto nos cambió definitivamente la forma de actuar como profesores. Anteriormente, si hubiera nacido otra vez Aristóteles, por ejemplo, nace en 1990, vamos a ver. Revive y de repente le das un gis y se arranca dando clase. Yo creo que es de las profesiones que menos había cambiado. No digamos evolucionado, cambiado. Con esto que estamos viviendo ahorita es un cambio radical. Si nace ahorita Aristóteles y lo ponemos a que dé clase, no a 10 personas, a 30, 60, a 1000 personas, no sabría qué hacer, definitivamente. Entonces tenemos que actualizarnos o morir. Entonces, creo que en temas generales, pues lo más importante es lo que viene. Ya lo que vivimos, ya lo vivimos con mucha riqueza, insisto, en experiencia, en aprendizajes, en emociones, y un gran reto va a ser el trabajo emocional que vamos a tener que hacer a distancia tal vez, porque seguras estamos, coincide ahí de Mariana, a lo mejor no regresamos de manera presencial, no iniciamos un ciclo presencial, ¿verdad? El siguiente ciclo 2020-21 presencial. A lo mejor lo vamos a iniciar virtualmente y tendremos que prepararnos a eso, ¿verdad? Pues esos son los comentarios generales, Jorge. Agradecerles a Paco y a ti siempre su cálida recepción, el trabajo tan importante que hacen para la comunidad, para la sociedad, de transmitir, de informar, de compartir, de relacionarse, de conocer más gente para pues que la gente esté un poco más empapada en otros temas, ¿no? Creo que los maestros pues han sido muchas veces catalogados como que culpa del maestro, mi hijo, por culpa del maestro. Ahora yo creo que los papás, creo que la imagen del profesor se ha reivindicado. Han visto cómo hemos estado trabajando y el compromiso de los profesores. Entonces yo creo que esto incluso en esos momentos ha sido favorable. Yo veo muchas cosas positivas que han sucedido a partir de una desgracia o desdicha humana, pero tenemos esa capacidad de reinventarnos, de crear, de ser creativos,
y bueno, y de agradecer a que a pesar de que las cosas hayan sido desfavorables o sean desfavorables con la muerte incluso, nosotros podamos seguir creciendo y ayudando a seguir formando personas. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Paco. Gracias, mi estimada amiga, la maestra Georgina Aguilar Sánchez. Muchas gracias. Y saludamos ahora nuevamente a la maestra Mariana Cortés Guzmán, ya con su tema, su comentario general. Por favor, Mariana. Sí, contador, muchas gracias. No, pues, ¿qué puedo agregar? Si mis queridas, de verdad, que dijeron puntos importantes. Yo recordaría, pues, gran parte de lo que han dicho. Fíjense, las coincidencias, muy a pesar de ser de distinta modalidad, creo que tenemos muchísimas coincidencias, muy valioso, la verdad. El tema educativo es tan grande, es tan complejo, 40 estudiantes, imagínense, tantas coincidencias. Yo quisiera aprovechar esta última parte de mi participación ya para hablar acerca del nuevo escolar. Yo veo un problema que podemos tener en la escuela en relación a medidas que debemos de tomar para regresar a las escuelas. Yo creo que es necesario que los papás se vayan preparando en cierta forma para poder colaborar y de manera estricta ante la necesidad de que sus hijos cubrebocas, por ejemplo, a la escuela. ¿Qué va a pasar con aquellos niños que lleguen sin cubrebocas? En la secundaria, en donde yo me desempeño, niños llegan sin padres. ¿Qué va a pasar? ¿Los vamos a regresar a su casa? Sucede. Definitivamente, muy humano, regresa un alumno por el lleve cubrebocas. Yo creo que esto nos debe de permitir de ir asumiendo que tenemos una responsabilidad muy grande ciudadana, enorme, y a partir de ahí ir mejorando nuestro actuar, nuestra convivencia. A mí me resulta muy interesante cuando platican acerca de otras culturas, porque me pone el ejemplo de lo que puede ser si nos esforzamos. En Finlandia, en el caso de Finlandia, por ejemplo, la tolerancia, que para nosotros es un valor fundamental. En Japón, perdón, la tolerancia ni siquiera para ellos representa algo trascendental. ¿Por qué? No porque no sea considerado un valor, sino porque para ellos lo principal es el respeto hacia el difunto. Su actuación la llevan a cabo en relación a no afectar al difunto. Y yo pongo ese estándar, tal vez un poco alto, tal vez un sueño, pero yo considero que como país lo podemos lograr. Y lo menciono ahorita porque definitivamente debemos de poner en práctica mucho de nosotros que este nuevo ciclo escolar, cuando regresemos a la escuela, continuemos y cumplamos con esas medidas que nos van a acompañar de aquí para adelante. Y sepamos que lo tenemos que hacer de manera muy consciente. No se trata de perjudicar a nadie, al contrario, se trata de salvar la salud de todos. Y bueno, yo no quisiera abundar más, porque mis compañeras ya lo dijeron. Únicamente quisiera dar las gracias a usted, contador, al doctor Paco Vélez, a la asociación por la invitación. El tema es muy extenso, es muy complejo. La educación es en sí un campo muy compleja y para nosotros que somos maestras, de verdad que es un tema sumamente interesante. Muchísimas gracias y un gusto haber podido compartir esta tarde con ustedes, queridas maestras. Muy bien, pues muchísimas gracias, agradecemos muchísimo de verdad a estas grandes personalidades de la educación,
Muchas gracias a la maestra Aida Lucía Vera y Aguilar, supervisor escolar de las secundarias estatales zona 627. También a la maestra Mariana Cortés Guzmán, directora de la Escuela Telesecundaria Felipe Carrillo Puerto del municipio de Carrillo Puerto. Y a la maestra Georgina Aguilar Sánchez, directora general del Centro Educativo Cenican de esta ciudad de Córdoba, Veracruz. Así es que muy agradecidos de verdad porque nos hayan proporcionado su valiosísimo tiempo. Muchas gracias y estoy seguro que no va a ser pues la única vez que vamos a estar en un conversatorio tan interesante como el que se presentó el día de hoy. Muchísimas gracias y damos las gracias también a toda nuestra audiencia. Muchas gracias que el día de hoy nos están sintonizando y escuchando en nombre de la Asociación Civil Participación Veracruzana, en nombre del doctor Jorge Francisco Vélez Bautista, su presidente. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y que estén bien en unión de su familia, de todos nuestros invitados. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Un gusto haber compartido con ustedes. Igualmente. Gracias, muchas gracias igualmente. Un Gracias. abrazo muy grande a todos. Gracias. Saludos. Adiós.